Tele.tv. Bienvenido, bienvenida a Psicología al Día. Soy Gustavo Novello y nos da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo programa. Como cada semana, aquí en el estudio nos acompaña mi compañera Gloria Aguiar. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, gracias, Gustavo. Un gusto estar contigo y pues con todos nuestros televidentes. Esperemos que disfruten mucho el programa de hoy. Tenemos temas muy interesantes. Y Marta Novello Mascarúa. Hola, ¿qué tal, Gustavo, Lori? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Muy bien, pues como en este jueves que estamos transmitiendo, tenemos 3 temas muy interesantes. El primer tema que vamos a hablar, con el que vamos a comenzar, es cómo decir no, la importancia de la asertividad, ¿no? Como primer tema. Después, en el segundo bloque, tenemos una invitada, y se llama Los celos entre hermanos. Ya presentaremos a la invitada. Sí. Y en el tercer bloque vamos a hablar sobre la gestión del talento. Sí, es más enfocado a las empresas y cómo manejan el talento de sus Entonces, empleados. si les parece, pues empezamos con el primero, ¿no? Claro, claro. Empezamos con el primero, es cómo decir no, la importancia de la asertividad. Y pues yo creo que la primera... La pregunta inicial es, ¿qué es la asertividad, no? Porque finalmente hablamos mucho, se escucha mucho de la asertividad, y yo he escuchado luego personas que confunden el término, ¿no? Como que dicen, como que asertividad es acertar, claro. No, o sea, realmente es algo mucho más amplio, ¿no? A mí de este tema se me hace sumamente interesante porque ¿cuántas veces has querido decir que no o demostrar un poquito lo que sientes y no te atreves por la cuestión del que dirán o porque no sientes que seas de más, no sé, que estés capacitada para decirlo o simplemente no te atreves? Pues bueno, aquí es donde entra esta parte de la asertividad. Es la forma de comunicar las cosas de una manera equilibrada, digamos, que puedas decir lo que sientes, decir no cuando tienes que decir no, sí cuando sí, y expresar tus puntos de vista de una manera saludable, ¿no? Sin ser agresiva, pero tampoco pasiva. Exactamente. Esto que dices, Lori, tiene mucho que ver con lo que es la inteligencia emocional. Sí. Entonces, por un lado vemos cómo es esa comunicación, que sea una comunicación efectiva, donde haya empatía y donde haya respeto para expresarse uno y también que la otra persona se exprese, el interlocutor. Y por otro lado está cómo es que reaccionamos. ¿Frente a qué? Frente a conflictos, situaciones que pueden estar vinculadas con problemas que podamos tener en la casa, en el trabajo, en fin, con todas las relaciones con las que tenemos. Entonces, está vinculada con esas dos, comunicación y cómo reaccionamos frente a una discusión que podríamos definir, ¿no? Y fíjate que uno de los problemas más comunes que encontramos en las relaciones humanas, llámese a nivel familiar, entre padres, hijos, entre pareja, a nivel educativo, en el trabajo, es que mucha de la comunicación no es asertiva. Exacto. ¿No? Y a veces se caen los dos extremos, lo que muchos le llaman el péndulo de la asertividad, ¿no? O sea, como vemos el péndulo, cómo se mueve, a veces hay personas que se comunican de manera agresiva, y como dicen, son duros con el problema, duro con la persona. Entonces quieren decir algo, gritan, insultan, y a lo mejor tienen una idea, una buena intención, pero de la manera como lo dicen, agreden y se cierra la comunicación. Claro. Está la otra parte del péndulo, que es la pasividad, ¿no? Que se dice suave con el problema, suave con la persona. Entonces nos quedamos callados, no decimos nada, nos aguantamos
y no decimos nada y no se resuelve el problema. Sí, exacto. Y aquí, bueno, habría que ver, digo, a mí me gusta mucho cuando trato toda esta parte de la asertividad, hablar de todos los estilos, ya como decía bien Gustavo, pues está ese péndulo, está el agresivo que va a ser más egoísta, que la empatía no va a ser su fuerte, va a querer siempre tener la razón, ganar, imponer, y el tacto también es algo que se diluye al estar tratando alguna situación. El pasivo, como bien lo decías, pues sí, es empático, pero él se diluye. Cuando hay un confrontamiento, todo, se diluye, y entonces siempre va a ser el que se quedará con la frustración de que fue el que perdió, ¿no? El que no pudo expresar lo que quería, sus derechos y de una manera que le ayudara, ¿no? Entonces, claro, pero tenemos otros dos estilos más, que es el pasivo-agresivo. El pasivo-agresivo es aquel que no exterioriza también su molestia, va a estar evitando el conflicto, pero va a hacerlo de una manera indirecta, va a manifestar esa agresión, ese enojo, boicoteando, muy suavecito, siendo sarcástico, siendo irónico, y es el que muchas veces, pero yo no lo hice con esa intención, no sé por qué se enojó, ¿no? Entonces tenemos eso, y obviamente el estilo asertivo, ¿no? El estilo asertivo que cuando estamos en ese estilo, pues vamos a querer sí enfrentar ese conflicto, argumentando, utilizando la razón, escuchando a la otra persona, ¿no? Y al final lo que hará es ir gestionando ya de manera efectiva todas sus emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo es la diferencia? Ahora bien, ¿quién no hemos estado en esto? ¿Qué quiere decir? Claro. Que la asertividad no es algo permanente, ni que tengamos siempre que ser asertivos. Hay momentos, y yo lo puedo recordar y aceptar que hay momentos en que puedo ser pasiva o pasiva-agresiva o asertiva. Y es que cuando las emociones nos ganan, ¿no? En una discusión, si hay enojo, frustración, es muy difícil ser asertivo. Exacto, sobre todo cuando las emociones están presentes. Y están intensas. Exacto. Y eso es una parte que hay que ir reconociendo. Voy a hablar esto con esta persona, ¿cómo está esa emoción? ¿Estoy realmente molesta? Y entonces a lo mejor necesito primero apaciguar respirar para poderlo platicar. Pues a veces pasa eso, ¿no? Voy a decir esto y el otro, y ya a mera hora o te vas al lado agresivo o al lado irónico o te quedas callado. Sí. Pareciera que la asertividad tendría que ser algo como natural, ¿no? Sí. Pero realmente es una habilidad que se desarrolla. ¿Por qué nos cuesta ser tan asertivos? No, yo como tú lo acabas de decir, es una habilidad, como muchas habilidades, se tiene que desarrollar. Muchas personas, también tiene que ver mucho con el modelo que tengamos de los padres. Los niños, obviamente, pues ellos van chupando, van de manera introyectando lo que están viendo los padres y son su primer rol. Claro. ¿No? Entonces, como ven cómo se comunican, ellos lo van a estar repitiendo. Entonces, es una manera que de manera natural lo van desarrollando. Claro. ¿No? La siguiente educación sería en la escuela. Claro, y también si les decimos a los niños, no hagas esto, no digas, no vayas, no se vayan a enojar porque dices esto. Sí, de alguna manera. O si expresas algo, ¿no? De niño expresas algo de lo, no, eres berrinchudo. Exacto. Te enojaste. Y entonces no entienden cómo pueden expresarlo, ¿no? Y eso, bueno, pues. Sí, y hay personas que sí tienen, de repente se empiezan a dar cuenta que su comunicación no está bien, o alguien le ha dicho, entonces ya empiezan a caer se dan cuenta de que tienen que mejorar, ¿no? A lo mejor no tienen claro bien qué tienen que mejorar, pero por lo menos saben que tienen algo que mejorar. Y ahí es cuando ya entonces empiezan a buscar, que si buscan algún libro sobre asertividad, que si toman algún curso de asertividad o relacionado con comunicación, o ya en terapia empiezan a encontrar esa retroalimentación que les ayuda a empezar a ser más efectivos, ¿no?
Y en ese sentido, ¿qué características podemos ver? O sea, ya para cambiar y decir, quiero ser más asertivo, ¿qué hago? O sea, ¿cuáles serían como las claves o el camino para claro. eso? Pues trabajar mucho en el respeto a uno mismo, en la autoconfianza, ir generando o hacer conciencia de esos pensamientos negativos, ¿no? O sea, porque cuando vas a llegar a hablar, a abordar algún tema, si ya vas con la idea de que tú vas a perder y que incluso eso se refleja corporalmente, ¿no? Y que se hace muy chiquito, ¿no? Sí. Y cómo debe ser esa postura, cómo debe ser nuestra voz, cómo debe ser esos gestos para poder realmente acercarnos más a ese tema de asertividad, ¿no? Hasta cierto punto planear un poco nuestras conversaciones. Yo creo que sobre todo cuando estamos enojados, cuando estamos molestos, cuando hay temas difíciles, yo creo que primero darse cuenta, a ver cómo ando de molesto, eso para que un poquito se me baje, a lo mejor hasta un poquito ver cuál es el punto que quieres tratar. El objetivo, no perderlo. Y sí buscar un lugar privado para hablar, ¿no? Como dicen, cuando vas a llamar la atención a alguien, lo mejor es hacerlo en privado. Sí, cuando vas a reconocer públicamente, pero cuando vas a llamar la atención en privado. Entonces ya busca un lugar privado donde puedas expresarle a la persona. Ser concreto, evitar, por ejemplo, hechos, es que tú estás haciendo que me enoje, ¿no? Al contrario, decir, yo me siento molesta o triste o decepcionada cuando tú haces eso. ¿no? Es que sí, la parte es esto, cuando decimos tú, incluso señalamos, ya es como tú siempre llegas tarde o tú nunca me dices. Generalizar. Y estamos generalizando y lo estamos señalando. En vez de decir, mira, yo pienso, o es mi punto de vista, o yo siento. Entiendo lo tuyo, entiendo tu razón, pero también esto es lo que estoy viendo, ¿no? Ser concretos, porque de repente empezamos a divagar y decimos acá y allá. Y ya se diluyó para lo que querías tener ejemplos concretos. Evidencias. O sea, no dejar pasar, cuando hay un problema, no dejar pasar mucho tiempo, a lo mejor puede pasar unas horas, pero no pasar y tener ejemplo. Mira, la otra vez tú llegaste tarde. Y provocó esto, pasó, yo venía así irritado, y entonces ya entramos en una discusión y entonces tenía algo ejemplo y de ahí partir. Sí. Yo creo que eso hace referencia más que nada a hechos, a evidencias, más que a juicios. Evitar hacer juicios. Lo que decías, porque tú siempre es que hiciste esto, es que tú eres así, ¿no? Y yo creo que también es evitar, o sea, tratar como cada situación individual, porque luego nos volvemos históricos, ¿no? Sacamos todo lo que traemos atrás de los problemas y entonces no vamos a poder ser asertivos así, porque empezamos a mezclar situaciones y no podemos llegar a los objetivos ni a los puntos de la conversación que teníamos. Sí, entender que la gente no nos va a estar leyendo la mente, ¿no? Entonces hay que, por eso, exponer la situación, ¿no? Yo creo que también, aparte de la comunicación, es como decías tú, Marta, al inicio de esta actitud, ¿no? Porque también, por ejemplo, puedes no tener una discusión, pero te pueden pedir algo que no está de acuerdo a tus, a tus sentimientos o a lo que tú crees. Tiempo también. Exacto. Y entonces se vale decir que no y decirlo de una manera firme y segura de lo que estás diciendo, sin temor a que el otro se va a enojar. O sea, yo no puedo, o sea, es que tienes que ayudarme. No, en este momento no puedo ayudarte porque voy a hacer esto. Sí. No, busca otra opción y darle la responsabilidad a la otra persona. Creo que también es una parte de ser asertivo. Sí, ¿no? Claro. Sí, porque la cuestión de ser asertivo es ser directo, más cuidar las palabras que usas, ¿no? Y aquí de veras es muy importante saber que lo vamos a ejercitar, que todos podemos estar, o hemos estado y podremos estar en cualquiera de esas. Claro, y con eso podemos llegar a la agresividad o a la pasividad, de acuerdo a... Lo importante es llegar al punto medio, que es justamente el ser asertivo, ¿no? Sí, yo que diría en conclusión, porque ya estamos ahorita llegando a la parte final de este bloque. Qué rápido se vale. En conclusión, yo diría que la asertividad es vital en las relaciones interpersonales, pero sí hay que desarrollarlas. Sí. O sea, no se nace siendo asertivo, entonces hay que de repente meterse, investigar más, buscar todo. Hay muchos medios para poder ir desarrollando esto, la habilidad de ser asertivo. Esa es la buena noticia. Claro. Y vas a tener muchos beneficios en tu vida. Y finalmente eso se va a ver reflejado en muchos beneficios. Muy bien, pues antes de irnos al bloque, quisiéramos nomás recordar a nuestros amigos que nos están viendo que nos pueden contactar a través de nuestra cuenta de Twitter, @Psicología al Día, en Facebook, Psicología al Día, @Psicología al Día. También tenemos nuestro correo informes, @psicologialdia.com.mx, y directamente en nuestra página psicologialdia.com.mx, donde van a encontrar muchos artículos y van a encontrar también de asertividad.
Sí. Así es que pues vámonos a la primera pausa y regresando pues ya va a estar nuestra invitada con un tema muy interesante. Así es que amigos, que no se vayan, síganos acá en Psicología al Día. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Y ya estamos de regreso en Psicología al Día con el tema de hoy, los celos entre hermanos. Y vamos a presentar a nuestra invitada de lujo, que es Claudia Sotelo Arias. Ella es psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM,
con especialidad en psicoterapia psicoanalítica. Ha trabajado como psicoterapeuta y especialista en la orientación para padres desde hace casi 20 años. Y se ha dedicado también a la docencia y capacitación en diferentes instituciones educativas. Y es directora de CEPI, ¿verdad? CEPI, que es... Es Centro de Especialización de Estudios Psicológicos de la Infancia. Muy bien, Claudia, pues bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, con todo gusto. Y bueno, tenemos un tema muy interesante, los celos entre hermanos. Digo, sabemos que finalmente pues todos tenemos celos, ¿no? Yo, bueno, desde mi punto de vista, todos como seres humanos, es naturaleza. Hay de celos a celos, ¿verdad? Claro. Y diferentes. Entonces vamos ahorita a entrar, si te parece, Gloria, Sí, la parte de los, ya la entrevista. Pensando en los papás, bueno, siempre quisiéramos tener 100% celos free entre hijos, ¿no? Pero no es posible, ¿no? ¿Cómo se da esta parte de los celos? ¿Se puede evitar realmente o cómo se da? Mira, se da de manera natural, o sea, cuando los padres tienen un hijo y llega el segundo, la verdad es que sí le quitamos atención, ¿no? O sea, tenían un padre 100%, ¿no? Para este niño, llega la hermana menor y entonces si bien le va, le quitan la mitad y se divide en mitad y mitad, ¿no? Yo digo, si bien le va, porque esto de verdad es como bien difícil, se da de manera consciente y de manera inconsciente, o sea, papá y mamá ya no están al 100% para mí, ahora tengo que compartirlo con esta chiquita que a lo mejor yo ni siquiera pedí que llegara, ¿no? O sea, que a lo mejor en algún momento yo dije quiero una hermana, pero no me imaginaba que me iba a llegar a esta hermanita tan chiquita que se la pasa dormida. O sea, es natural que se dé, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que compartir, porque ya no tengo todo esto para mí. Y en el caso de los hermanos chiquitos, bueno, en realidad llegan a un mundo ya hecho, a una constelación familiar ya armada, donde él llega a insertarse, donde él llega a ser justo el menor, justo el que va a tener un rango más abajo que los mayores, ¿no? Entonces es natural que se dé ese esperado y más bien podemos sacarle provecho, ¿no? A estas relaciones fraternales. Y en este sentido, celos, aquí hablamos lo mismo que rivalidad. O sea, ¿sí sería como sinónimo o son fenómenos diferentes? Mira, la rivalidad es competir por algo. Yo voy a competir por ser la consentida de mamá, voy a competir por irme en el lugar más cómodo en el coche, voy a competir porque mamá y papá, ¿no? Estén viéndome más, esté dándole más a papá. Voy a competir, esa es la rivalidad. Y los celos es querer lo que el otro tiene. Ok. O sea, yo siento que tú tienes más el cariño de mamá, yo siento que a ti siempre te sirven primero, yo siento que a ti siempre te dan el pastel más grande, ¿no? Más atención, exacto, más cariño, ¿no? Yo quiero más, eso. más. Exacto. Sí, yo digo que también es como ese sentimiento irracional, ¿no? Que digo, nos pasa a todos los seres humanos, de que de repente sientes que a lo mejor te van a robar a esa persona que quieres, ¿no? Exacto. O sea, que el cariño se va a ir con otra persona. Sí, que cuando yo no estoy en casa, ¿no? Pues a lo mejor mamá y mi hermano mayor hicieron algo diferente en el que yo no estuve incluida. Sí. Entonces... Y en este sentido, ¿qué papel jugamos los papás? Porque creo que es importante, ¿no? No es como los celos entre los hermanos, porque nosotros jugamos ahí un papel importante, ¿no? ¿Qué papel es el que jugamos y por qué es importante que lo tengamos en cuenta? Es importante, papá y mamá son quienes van a poner orden, ¿no? En la relación entre los hermanos. Papá y mamá jerárquicamente pues son la autoridad y son quienes pueden repartir, quien puede hacer las reglas de convivencia. Entonces, papá y mamá son quienes deben tener claro el no hacer grupos, el no tener, no hacer evidente que hay un favoritismo, el no a comparar, ¿no? También se tiende mucho como a comparar, ¿no? Al hermano, a los hermanos, es que como tu hermana, es que tu hermana siempre, es que tu hermano nunca, ¿no? O sea, como evitar estas cosas y más bien hacer como un grupo de papás y otro sistema de los hermanos donde tienen todos el mismo, la misma jerarquía, el mismo nivel, los mismos privilegios, las mismas responsabilidades. Sí, tener mucho cuidado de no hacerlos sentir que tienen que competir por nuestro amor, ¿no? Porque a veces los papás ponemos esas situaciones, ¿no? Donde sí, como esas, sí se marca un favorito o se priorizan ciertas cosas. Y es que a lo mejor los papás no están conscientes porque en esto que voy a decir, sobre todo cuando llega un nuevo hermanito, obviamente de manera natural, como que a veces se le va más la atención al nuevo hermanito. Y inconscientemente se le da menos atención al más grande, ¿no? Entonces, como que los papás a veces no pierden esto y no se dan cuenta que tienen que también darle atención al otro hermano, al más grande, y eso a lo mejor fomenta luego los más celos.
Sí, en realidad el bebé va a necesitar más atención, va a Eso necesitar sí. más cuidado, pero yo puedo involucrar a mi hijo mayor o a mis hijos mayores en el cuidado de este bebé, ¿no? Desde prepararlo durante el embarazo, es decir, vas a ser el hermano mayor, vas a tener responsabilidades y marcar siempre los beneficios, ¿no? De cada uno de los hijos. O sea, el ser hermano mayor te trae beneficios, el ser hermano medio, ¿no? Te trae otros, el chiquito tiene otros beneficios, ¿no? Y tratar de ser equitativos, ¿no? Yo creo que esto es una de las cuestiones importantes y tratar como de no hacer grupos, ¿no? Dentro de la familia. Y también tener cuidado con esto del hermano mayor, hermano menor, ¿no? Porque de repente es, porque tú eres el hermano mayor, tienes que ser más tolerante. Y entonces tú eres el que tienes que ser más tolerante que el otro. No importa que el más chiquito te mordió, te rompió algo, o sea, no, ¿no? Como tener mucho este cuidado también de yo creo que depende de las edades, pero ir dando también responsabilidades a cada uno y que se vea esa parte equitativa, ¿no? Exacto, todos tienen responsabilidades, todos tienen labores, no todos tienen que hacer, todos tienen que ir a la escuela, de todos hay expectativas, ¿no? Así como les vamos a dar, también se les va a pedir, igual de manera diferente, ¿sí? Pero tú tienes que ser tolerante igual que tú, igual que yo, igual que el hijo chiquito, ¿no? Todos tenemos que ser tolerantes, todos tenemos que cooperar de diferente manera. ¿Por qué? Porque tú eres mayor y tu tolerancia es diferente, porque tu carácter es diferente. Yo creo que también como papás es bien importante no perder de vista, pues que a lo mejor tenemos 3 hijos, pero todos son diferentes. ¿Cómo se manifiestan los celos entre hermanos? Porque podría parecer muy obvio, ¿no? Cierta conducta es de se enoja o algo, pero ¿qué cosas sutiles has visto tú a lo largo, ¿no? de esta situación de entre celos? ¿Cómo se manifiestan? Pues mira, desde querer que se vaya y no regrese, ¿no? Desde decir yo no quería que llegara, ¿no? Hasta conductas más agresivas como pegar, ¿no? Como poner apodos, como yo he visto como muchos casos a lo mejor de niños mayores que no pueden integrar al hermano chiquito y le dicen desde perrito, animalito, o sea, como en el juego, siempre hay una devaluación, siempre hay un enojo. Agresividad agresividad, ¿no? Que entonces aquí ya es momento de decir, yo también ¿qué he está visto luego pasando? niños ¿no? que cuando viene el hermanito, la hermanita, tienen como un retroceso y su conducta se vuelve más infantil, ¿no? O sea, si ya tenían un avance, digamos, de repente empiezan a tener conductas más infantiles, como para llamar la atención. Para llamar la atención y porque ellos interpretan que este hermano chiquito, ¿no? Que usa pañal o que toma en biberón, pues está teniendo más atención de mamá. Entonces, ¿cuál es el razonamiento del niño? Si yo me voy, ¿no? Un poquito y copio estas conductas de mi hermano, seguro que mamá me va a atender como lo atiende a él. Esa parte es muy común cuando hay diferencia de qué edades, o sea, si son muy chiquitos, si se llevan muy poco tiempo. Si son 2, 3 años, ¿no? O sea, tienden como incluso a que parecen gemelos, ¿no? O sea, el grande tiende como a regresionarse un poquito y el chiquito como a adelantarse y parecieran hasta físicamente de la misma edad. Digo, porque estaba pensando en el caso opuesto. Y ahorita que dices, cuando tienen poca edad, cuando sí lleva mucha edad, ¿no? Que de repente viene el pilón, ¿no? Que le dicen a veces, ¿no? Que no se esperaba. Y ya el mayor ya está más en una etapa de entrando más a adolescencia. Sí. Entonces, a lo mejor hasta le puede venir un alivio, porque dicen, ay, ya no me están a mí fiscalizando, Mira, fiscalizando se puede tanto, ser. entonces ya puedo yo actuar de manera más autónoma. Y después puede ser un beneficio para algunos hermanos, ¿no? Sí, en realidad yo creo que los hermanos nos traen muchos beneficios, ¿no? Los hermanos nos aportan la competitividad, la fuerza, el tener que luchar, el tener que ganarnos un lugar, ¿no? O sea, como que tener hermanos, la verdad es que es bien rico, te da la posibilidad de tener cómplices, de tener confidente, ¿no? De ser leal, o sea, la lealtad se aprende mucho entre los hermanos, el tener que trabajar, ¿no? Por ganarme algo, ¿no? Claro, en realidad claro. esto es algo que también se adquiere con los hermanos, el trabajo en equipo, ¿no? O sea, yo Eso creo que sí. tener hermanos también es bien rico, Claro. ¿no? Y psicológicamente te trae muchos beneficios. Y también es importante pues aprender a manejar como papás, ¿no? Yo creo los celos entre hermanos, ¿no? ¿Cómo debemos de intervenir los papás? O sea, ¿en qué momento sí me debo de meter y poner orden y cómo debo hacerlo? Mira, yo creo que hay momentos en que yo puedo decir, se está en una discusión, están haciendo acuerdos, ¿no? Si yo veo como padre que estos hermanos pueden solucionar el problema y resolver, los dejo. Pero si yo veo que de manera repetida, termina uno llorando, termina uno enojado, termina a lo mejor uno excediendo los límites de agresiones cuando yo tengo que intervenir y ayudarles a solucionar. Y a lo mejor en ese momento no se soluciona, pero es decir, ahorita paramos y vamos a esperar
un tiempo para poder resolver, pero papá y mamá son la autoridad, quien finalmente, si yo veo que la agresión y esta rivalidad está pasando límites, ¿no? Donde ya uno está siendo lastimado, tienen la obligación, ¿no? De intervenir y de resolver. Claro, porque lo que no se resuelve en la niñez, ¿no? Si esta rivalidad continúa, se puede volver en algo muy problemático en el futuro, ¿no? O sea, si siempre te sentiste ya como adulto que no, que el consentido siempre fue el otro, que tus papás, o sea, esas partes si no se arreglan, sí pueden traer problemas. Así es, o sea, si yo siento una relación injusta con mis hermanos y que además papá y mamá como autoridad no lo resolvieron, pues yo voy guardando, ¿no? Ahora que hablaban de la asertividad, ¿no? O sea, si yo nunca tuve la asertividad para decir lo que sentía, pues voy a ir guardando, ¿no? Y a lo mejor llego a una adolescencia donde estallo, o llego a la edad adulta donde yo ya puedo tomar mis decisiones y decir, bueno, pues yo me voy, ¿no? O sea, hay hermanos, ¿no? Que algunos se mantienen juntos y otros se mantienen fuera. Entonces, sí, más vale la pena resolver cuando está la situación, resolver en la infancia y como asegurarte como padre que estás proviéndoles de amor, ¿no? Y que ellos que tengan la certeza de que todos son importantes, de que todos juegan un rol diferente y de que yo tengo amor suficiente para todos. ¿Y en tu experiencia has visto alguna característica, por ejemplo, si se manifiesta de manera diferente, si son los hermanos del mismo sexo o son niño-niña? ¿Esto tiene que ver a la hora de hablar de celos o no? Pues tiene que ver cuando se trata de afectos, de enojo, de envidia entre hermanos, a lo mejor se acentúa mucho entre las mujeres, ¿no? O sea, se da más entre las mujeres, ¿por qué? Porque tenemos que competir, ¿no? Además, ¿no? Por lograr la identificación psicosexual, el ser niñas, entonces se puede acentuar más. No es una regla, pero puede suceder, o que entre los varones, ¿no? Si son dos varones y una mujer, pues la mujer ya en automático tiene un papel diferente. Entonces son los varones que tienen que resolver y poder encontrar su propio lugar. Y yo sí. No, yo estaba pensando también en los papás que a lo mejor de manera, puede ser inconsciente, que tengan alguna preferencia. A lo mejor siempre querían tener una niña o un niño y llega la niña, entonces se vuelca todo el cariño y inconscientemente se desplaza al otro hermano, ¿no? Entonces yo creo que ahí es la parte de los papás mucho el darse cuenta y resolverlo a tiempo, como tú dices, cuando están en esa etapa todavía de infante o de chicos, porque si no se resuelve ahí, más adelante, no digo que sea imposible, pero es más difícil de resolver quizá en la etapa ya en adolescencia o posterior. Sí, o sea, si yo ya fui dándole elementos a mi hijo o a mi hija, donde va juntando como evidencias de que hay una relación injusta, ¿no? De que el papá verdaderamente tiene preferencia por la hija, ¿no? Y voy juntando elementos, es más difícil. Entonces yo creo que como padres podemos observarnos, podemos conocer a nuestros hijos y saber, ¿no? Cómo reacciona cada uno de ellos para no ir dándole elementos que alimenten, ¿no? Como esta duda de verdaderamente es la consentida. Sí, porque finalmente hay diferencias, los hijos siempre son diferentes, ¿no? Hay quienes son más fáciles o te identificas más como papá, ¿no? También eso pasa y pues hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otro consejo le darías a los papás para manejar este asunto de los celos? Pues mira, yo creo que reconocer que estas cosas pueden suceder, que yo puedo tener más identificación con uno de ellos, ¿no? Pero esto no le da beneficio, ¿no? O sea, el que yo sea más afín a uno de mis hijos, lo reconozco, pero no lo actúo, ¿no? El no favorecer los grupos, ¿no? De, bueno, vamos, hoy me llevo a tu hermana y le compro, ¿no? Una serie de cosas y a ti te excluyo. Como que no se dé la exclusión y más bien siempre estar pensando como en incluir a todos y darle a cada uno lo que necesita. Claro, la inclusión, ¿no? Sería lo más importante. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de este bloque. Se va rapidísimo. ¿Qué tal? Claudia, te agradecemos mucho. Y si alguien te quiere contactar, ¿qué datos le puedes dar de contacto? Pues podemos darle nuestro número de WhatsApp, que es el 55 16 91 98 27. Con todo gusto. Sí, finalmente, ya para más dudas, ¿no? Que puedan surgir. Claro que sí, con porque todo gusto. Es un tema mucho más profundo, como siempre decimos, y a veces nos quedamos cortos, pero tenemos otra oportunidad, otro programa de invitarte y seguir hablando. Sí, es de casa. Ya, bueno, es la parte. Muchísimas gracias, con entonces, todo gusto. Pues tenemos un último corte, otro bloque, y un segundo bloque, y ya después de eso pasaremos a la recta final del programa. Así es que, muchas amigos, síganos acá en Psicología al Día.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Y ya estamos de regreso en Psicología al Día, en nuestro tercer y último bloque. Tenemos ahorita el tema de gestión del talento. Un tema muy interesante. Y yo partiría de que muchos escuchamos de lo que es el talento y talento, pero a veces no profundizamos qué es el talento y cómo se puede aplicar y cómo se puede evaluar o conocer, ¿no? Entonces yo creo que partiríamos de eso primero. ¿Qué es el talento? Sí, bueno, pues el talento tiene que ver con características, tiene que ver con habilidades, tiene que ver con esas aptitudes, cualidades que nos van a distinguir de otros, y en este caso, si estamos hablando para una organización, pues se va a ver reflejado en el desempeño. Entonces podemos encontrar con gente que de una manera fácil y genuina y natural se le da el comunicarse con la gente. Claro. Y si está en algún trabajo en donde está atendiendo a clientes, pues va a fluir muy rápido. Y cuando vemos que no es, pues nos vamos a encontrar con gente que va a tener esa dificultad. Sí, ahorita que lo mencionas, yo creo que eso es súper importante, conocer cuáles son tus habilidades. Sí. Y porque luego puedes pensar, es que es un mal empleado o no estoy haciendo bien mi trabajo, y a lo mejor no tiene que ver con tus capacidades. Yo me acuerdo mucho, yo siempre he sido mucho de hablar y me encanta toda esta parte de relacionarme con la gente, y de repente en un trabajo no había una secretaria y entonces decidieron que me iban a poner a mí, ¿no? Y me ponen de secretaria y todas estas labores de organización, que no son mi fuerte, la verdad, y empiezas a hacerlo, y la verdad es que sí, para mí en ese asunto fue muy duro, porque no estaba yo siendo aprovechada donde tenía que ser. Entonces de repente te ponen en un puesto en el cual no estás aprovechando todas estas habilidades, todo tu talento, y puedes sentir que no estás haciendo, o sea, que no eres un buen empleado, y no tiene muchas veces que ver con eso. Yo un poquito quisiera primero comentar que todos tenemos talentos. Eso es muy importante. Y talentos, ¿no? Hablo de varios, no es un solo talento, son muchos talentos. Lo que pasa es que hay muchas personas que nacen, crecen, como dicen, se desarrollan y mueren, y nunca supieron sus talentos, claro. Y es muy triste. Y es que es donde se empieza a confundir, ¿no, Gustavo? O sea, ¿talento es una habilidad? Digamos, pueden ser sinónimos, mira, son sinónimos: talento, capacidades, aptitudes. Características. Hay que diferenciar aptitudes, hay que diferenciar entre la actitud y la aptitud, ¿no? La actitud es una disposición hacia algo, ¿no? O sea, si tú tienes, si te gusta. Pero acá la actitud es
ese know-how que ya tiene uno integrado, ¿no? Que Esa tiene facilidad facilidad. para hacer las cosas. Sí, sí se da. Es algo que tiene... Y es algo que vamos a observar en la gente es, esto lo hace y tú te quedas a lo mejor y dices, pero ¿cómo lo hiciste? Lo hiciste con tanta facilidad. Y lo que sucede es que muchas veces no lo reconocemos, los que tenemos esa habilidad. Ay, Lo no, vamos a pero parar. fue fácil. Es fácil de hacer. Oye, pues yo no lo veo tan fácil. Y entonces ahí empieza cuando no lo reconocemos y no lo identificamos. ¿No? Entonces sí hay que tener como claro eso. Ahora, bien, hay actividades donde podemos nosotros llevar a cabo actividades. Vamos a pensar en dibujar, ¿no? O sea, ya me ha puesto, por ejemplo, yo nunca he desarrollado, ni quiero tener el talento de dibujo, pero alguna vez intenté y te das cuenta que no tienes esa capacidad. O sea, lo puedes hacer, pero no tienes. A lo mejor con un curso de dibujo puedes mejorar. Pero no hay te sale fácilmente, pero no fácil. pues. Y hay personas que con una habilidad hacen dibujos de maravilla, ¿no? Impresionante, Lo pintan. claro. Entonces, yo creo que ahí es una manera de darte cuenta, pero, o sea, regresando a la parte del trabajo, yo digo que a veces te pueden poner a hacer actividades que incluso no te gustan y las puedes sacar más o menos decorosamente. Decorosamente. Y hay personas que las ponen ahí y son muy hábiles, ¿no? Porque, o sea, porque tienen ya ese talento. Sí. Y con poquito que lo empiezan a poner en práctica, lo sacan. Lo van potenciando. Y entonces una persona que puede desplegar sus habilidades en el trabajo, en el puesto que está desempeñando, vamos a llevarla a su máxima competencia. Y de igual manera, una persona que la pones en un puesto donde no puede desplegar esas habilidades, los llevas a su máxima incompetencia. ¿Y qué ocurre? Es gente que se siente triste, que se siente molesta, infeliz y que al final lo peor del caso es que se puede creer que no es competente. Sí, y sí pasa, ¿eh? Claro. Digo, yo les comentaba, yo sí he tenido esa experiencia, de repente ya tanto te dicen que no, y tú dices, bueno, ya no te sientes apta, ¿no? Para ciertas cosas, pero lo importante es que yo creo que tú misma reconozcas cuáles son tus talentos, pero también es importante que las empresas, y creo que esa es una de las cosas buenas que está sucediendo ahora, ¿no, Gustavo? Ya no se habla de empleados, sino de talento. Claro. Tratando justo de entender esto, que no es un empleado que vas a calificar de bueno o malo, sino que tiene diferentes talentos y aquí lo ideal es aprender a aprovecharlos y a identificarlos para el uso de la empresa. Por eso se habla de gestión del talento. Sí, exacto. ¿No? Porque ya no se habla tanto de recursos humanos, que es una manera así como administrar como materiales Exacto. o algo así, ¿no? Suena más así, más frío, sino que es de saber los talentos de mis colaboradores y gestionarlos y potenciarlos. Claro, porque en realidad cuando hablamos de gestión estamos hablando de procesos, de recursos humanos que están muy alineados con la estrategia del negocio. Entonces, esa manera de administrar las capacidades de la gente va a servir desde cómo voy a traer a esa persona, a mi grupo, a mi organización, cómo lo voy a desarrollar, cómo lo voy a motivar y finalmente cómo voy a retenerlo. Entonces, si no tenemos claro esta parte de saberlo gestionar, luego dejamos ir gente, las organizaciones podemos dejar ir gente que sea clave para nuestra organización. ¿Por qué? Porque no nos ocupamos de medir cuáles eran esas capacidades y cómo se alineaban con esos objetivos. Y esos objetivos van cambiando con el tiempo, decir, bueno, hoy se va a añadir vamos a tener una fusión. Y entonces, ¿qué recursos vamos a necesitar de la gente? ¿Qué habilidades para lograr esta fusión de manera exitosa? O necesitamos el próximo año mantenernos en el mercado. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Y por eso hoy es tan importante esa gestión. Y esa gestión no solamente tiene que ir ligada con recursos humanos. El recurso humanos es quien va a dirigir esto, pero es importante que integre a todos los líderes de la organización. Y los líderes necesitan también gestionar el talento de su equipo. Eso es súper interesante. Sí, yo creo que a veces las empresas lo que no hacen, y bueno, y pocas empresas yo creo que lo hacen, es hacer un mapa de talentos. O sea, hacer un mapa, decir, a ver, con qué, mi gente que ya está acá, no la que está afuera, la ideal, ¿no? Sino la que ya está, ¿cómo puedo saber qué talentos tiene?
y en base de eso, a lo mejor una vez que ya conozco los talentos, a lo mejor hago una reorganización de equipos. Exacto. Y a lo mejor cambio, y a lo mejor hasta puedo crear un área nueva, no sé, porque finalmente puede haber gente muy, como decimos, muy talentosa. Desperdiciada. O en ciertas áreas o capacidades, y que está desperdiciada, y que eso puede ser un detonante de lo que le interesa a las empresas, ¿no? O sea, mayor productividad, mayores ventas. Claro. Rentabilidad y permanencia del negocio. Sí, y es cuando se pueden reinventar incluso, cuando se toma en cuenta a esas personas que están ahí, y que pueden tener muy buenas ideas, y pueden tener años y nunca se les ha tomado en cuenta. Y Claro, porque no era el puesto, pues ¿no? Y ya no es propuesto, es el talento. Entonces la persona incluso no aporta nada porque le hemos estado ahí dejando retenida, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de hacer ese mapeo a veces es una inversión, por supuesto, pero vale la pena porque finalmente eso puede ayudar mucho. Y en ese sentido, ¿qué herramientas tendría la empresa para poder hacer un mapeo de talento o identificar el talento de las empresas? Pues hay varios, ¿no? Está desde las pruebas psicométricas, nos puede dar una información de cómo están esas capacidades, ese potencial. Está la entrevista por competencias, que también es un enfoque que proviene del entrevistado y que nos va a dar sus evidencias sobre esas capacidades. Y está el Assessment Center, que el Assessment Center es una herramienta que también a través de situaciones simuladas y alineadas con contextos laborales y a través de una metodología más de tipo conductual, observamos cómo es el desempeño y detectamos a través de evidencias muy claras cuál es el nivel de dominio que tiene sobre ese talento, sobre esas capacidades y destrezas. Sí, yo agregaría que las empresas pueden usar múltiples técnicas y herramientas. A veces se van más por la facilita o la más común, que puede ser la entrevista. Que digo, no, es buena, pero se requiere desarrollar, aprender a aplicar una buena entrevista para que no se vuelva nomás una charla y no recabemos información importante. Pero, o sea, si a eso lo añadimos, como decía Marta, la parte de las pruebas psicométricas y le agregamos lo que es el Assessment Center, bueno, tenemos ya un mapa más completo, una radiografía más completa de los talentos. Sí, porque creo que uno de los errores principales de las organizaciones es creer que todo lo podemos hacer nosotros, ¿no? Identificar, es que voy a identificar el liderazgo, pero hay muchísimos tipos de liderazgo. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que necesitas, ¿no? Por ejemplo, para tu empresa. O hablamos de que tenga buenas facilidad de comunicación, pero ¿no? ¿Cuántas competencias hay? O sea, en esta parte del análisis, o sea, para que la gente las empresas puedan entender que esto es muy amplio. O sea, hay muchísimos, varía mucho, pero hay muchísimos. Hay autores que te hablan más de 100 competencias que puede haber en una empresa. Imagínense, o sea, 100 competencias. Por ahorita de lo que me acuerdo, mucho más, ¿no? Y unas que no son tan comunes, ¿no? Están las comunes como liderazgo, trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Organización, pero planeación. hay unas que una que me acuerdo por ahí de una autora, Marta Hayes, creo que es, en su libro que decía, creo que el rescatador de naufragios, creo que algo así, gente que sabía cuando estaba la situación en crisis cómo rescatar una empresa, ¿no? Digo, de lo que ahorita más o menos me acuerdo. Entonces, hay unas que no son muy conocidas, pero que están ahí. Pero, por ejemplo, hablábamos de la asertividad también en el primer bloque, ¿no? Claro. Y ya es una de las que llaman soft skills, ¿no? Ahora, que también todo eso, ¿no? Antes, como decías, lo lógico que era comunicación, organización, planeación, pero ahora hay muchísimo más que las empresas necesitan, como eso. Necesitamos gente asertiva que sepa hacer, hablabas, una vez platicamos tú y yo, ¿no? De cuántas vertientes hay en hablar de comunicación o de liderazgo o de planeación. Hay planeación estrategia, hay planeación, ¿no? de otro tipo. Entonces, y cada una te puede llevar a objetivos diferentes, ¿no? O sea, si tienes a esas personas ahí, entonces es súper importante entender que esto lo tienen que hacer profesionales. Sí, entonces yo creo que algo que a veces las empresas van más por la tecnología, tener el último en tecnología. Y es que a final de cuentas tú puedes tener una persona que técnicamente hablando tiene información suficiente, tiene experiencia, esa es la parte técnica, pero como tú decías, esas soft skills o esas competencias o capacidades suaves, que diríamos así, pues tiene que ver, va a hacer que ese desempeño sea completo, sea integral y sea mucho más efectivo. Sí, yo diría que digo, que finalmente
sí, o sea, si bien es bueno tener todo lo que es necesario para lo último en muchas cosas, como decía, en tecnología, o que los conocimientos, tener gente más preparada en conocimientos, especialista en ciertos aspectos propios de la empresa, del sector de la empresa, pero algo que hay en común en todas las empresas es esto, ¿no? Del mapeo de talento. Pues yo creo que sí es muy recomendable que se sienten las empresas a planear, a pensar qué talentos son importantes, ¿no? Y desde sus objetivos, ¿no? Sí, o sea, está alineado y qué talento, como tú dices, te va a llevar a eso. Más ahora, bueno, a menos en México, que hablamos como en el invitado que tuvimos otra vez de la norma 35, 035, que ya está funcionando, y cómo esta norma, de alguna manera, esta insatisfacción que a veces provoca, o el estrés que puede provocar en ciertas personas, porque a veces las ponemos en lugares que no. Claro. Entonces, también es parte de es un detonante. Lo que decíamos, y que cada vez se va a hacer, y parte de esto de poder mitigar a nivel preventivo, como se marca en la norma 035, pues es un poquito el lograr tomar acciones preventivas, y esta puede ser una de tantas, porque son múltiples acciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, para los amigos que nos están siguiendo y a los que les puede interesar esto, tenemos también nuestro portal de hermano, por así decirlo, que es Assessment Center México, como lo pueden buscar, y ahí van a encontrar mucho más información, hay videos, hay artículos donde pueden encontrar aspectos más específicos de lo que es el Assessment Center. Así es que bueno, ya nos vamos. Qué rápido. Vamos, ya se nos llegó rapidísimo, se nos fue como cada semana, ¿no? Se nos va rapidísimo el tiempo, y pues bueno, agradecemos a nuestros amigos que nos hayan acompañado nuevamente, a ustedes también. Aquí muchas gracias. Y pues les invitamos a nuestros amigos que estén la próxima semana, los jueves a las 11 de la mañana, tiempo local de la Ciudad de México, aquí en Psicología al Día. Que tengan excelente fin de semana. Astele.tv